presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto volverles a saludar en Lecciones de la Biblia, esta vez para iniciar una nueva serie de estudios con el título El amor y la justicia de Dios. Así que vamos a ver este primer resumen del estudio de esta semana, de este nuevo trimestre, una nueva serie que nos va a llevar a conocer más y comprender más del amor de Dios. Si retrocedemos un poquito, cuando terminamos la serie anterior, estábamos viendo cuando Jesús se encontró con Pedro y le hizo la pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo. Luego Jesús le dijo una vez más, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y una vez más Jesús le preguntó lo mismo, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Por qué recordamos esto? Porque la lección de este trimestre va a hablarnos del amor de Dios. Entonces, la pregunta es para nosotros. ¿Amamos a Dios? Jesús te pregunta este día, ¿me amas? ¿De verdad me amas? ¿Y cuál será nuestra respuesta? ¿Como la de Pedro? Vamos a hablar del amor de Dios, porque de algo sí tenemos que estar seguros, que Dios nos ama. Y Dios nos ama de una manera extraordinaria que nosotros no alcanzamos a comprender. Y el hecho de que no alcancemos a comprender no quiere decir que entonces vamos a dudar de ese amor de Dios. Debemos reconocer cuál es nuestra condición. Nuestra mente finita no puede alcanzar a comprender el gran amor de Dios, el vasto, el inmenso, el maravilloso amor de Dios. Pero debemos tener claro que Dios nos ama, porque eso va a hacer que crezca nuestra fe, se fortalezca nuestra relación con Él, crezcamos espiritualmente. Y debemos quitar de nuestra mente esas cosas que a veces pueden venir. Pensar que el amor de Dios no lo debemos ganar, o que nosotros tenemos que hacer algo para merecer el amor de Dios. No, no es así. Esto puede llegar a ser algo desastroso en nuestra vida si nosotros llegamos a pensar que Dios no nos ama porque somos muy pecadores. No, Dios nos ama. No ama lo que hacemos, pero nos ama a nosotros, los seres humanos. No le agrada las cosas que practicamos, pero ama a los pecadores. Quiere decir que nos ama a todos. Te ama a ti y me ama a mí. Bien, recordemos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, conducido por Moisés, él sube al monte para recibir las tablas de la ley y el pueblo queda y cuando pasan varios días dicen a Aarón, ya Moisés no sabemos si va a volver, haznos unos dioses para que nosotros podamos decir estos dioses nos sacaron de Egipto. Y eso hicieron, adoraron a un becerro de oro y dijeron este es el Dios que nos sacó de Egipto. Moisés desciende del monte, arroja las tablas sobre el becerro, lo destruye, pero también destruye las tablas. Y luego llega el momento en que Moisés habla con Dios y Moisés quiere estar seguro que Dios va a estar con ellos, porque Moisés comprende que el pueblo había perdido el derecho, el privilegio que tenía de ser el pueblo de Dios. Haberse rebelado contra su Dios era decir, bueno, ya no queremos ser el pueblo de Dios, perdidos los derechos. Y Moisés quiere estar seguro que Dios les va a seguir acompañando. Moisés quiere estar convencido de que Dios va a estar con ellos. Y entonces en la conversación Dios le dice a Moisés, escucha, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Yo le doy oportunidades para que las personas puedan cambiar, para que las personas puedan ser diferentes. Yo tengo misericordia y compasión de ellos. Y añadió, y soy clemente con quien yo quiero ser
clemente. Es decir, con todos. El pueblo ha fallado, Moisés sí, pero yo quiero ser clemente con ellos. Moisés, tú no comprendes, pero yo pues, sigo amando a este pueblo. Voy a ser misericordioso y voy a ser clemente con ellos. El Señor quiere hacerlo y puede hacerlo porque la Biblia dice que Dios es amor. Esa es la manifestación de la naturaleza de Dios. Dios es amor y nosotros tenemos que llegar a comprender, aunque sea un poco, por qué nosotros decimos que Dios es amor y cómo se ha manifestado ese amor, aunque el ser humano no le corresponde. Dios hizo algo especial y pidió a uno de sus siervos, el profeta Oseas: quiero que hagas algo, Oseas. Quiero que el pueblo comprenda que me han fallado, que no me corresponden, que yo los amo, yo soy fiel con ellos, pero el pueblo se aleja cada vez más de mí. Entonces, Oseas, tú te vas a casar con una prostituta y vas a tener hijos de prostitución, porque esa va a ser una lección para que el pueblo vea que ellos también se han prostituido espiritualmente. Los profetas de Dios hicieron cosas que muchos de los seres humanos no haríamos, porque fueron solicitud de Dios y ellos estaban seguros que esa era la voluntad de Dios, y como sus mensajeros, sus siervos, le obedecían. Oseas lo hizo. Se casó con Gomer. Gomer lo dejó y se fue tras sus amantes. Es más, Gomer se llevaba los recursos de la casa de Oseas para estar con aquellos hombres. Era una prostituta y volvió a ejercer la prostitución, volvió a los malos caminos. Entonces, esa era una lección para el pueblo de Dios. Dios le estaba diciendo: yo soy fiel con ustedes. Yo he cumplido mi pacto con ustedes y ustedes hacen lo mismo que hace la esposa de Oseas. No valoran, no aprovechan la oportunidad de tener un esposo fiel, porque Dios en este caso era el esposo fiel. A pesar de la infidelidad de ella, Oseas era fiel. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios seguía siendo fiel con ellos. Y en el versículo 4 del capítulo 14 del libro de Oseas dice, palabras de Dios: yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. A ese pueblo yo lo amo, y lo amo de pura gracia. ¿Qué estaba diciendo Dios? Bueno, yo los amo porque es mi voluntad amarlos. Gracia, eso es lo que se ofrece voluntariamente. En el idioma hebreo, la palabra que se usa es eso, su significado. Te lo ofrezco voluntariamente. Te lo ofrezco voluntariamente. Y Dios así hizo con el pueblo. Los siguió amando, les iba a ayudar a corregir su rebeldía y los iba a amar de pura gracia. Y así hace con nosotros, así hace contigo, y así hace conmigo, y así hace con todos los seres humanos. Nos ama de pura gracia porque Él quiere amar. Porque Él es amor, esa es su naturaleza, y ama. Aunque seamos rebeldes, Él va a luchar para corregir nuestra rebeldía. Va a trabajar en nuestras vidas para que podamos corregir nuestros malos pasos, para que dejemos la apostasía, la idolatría, para que dejemos de ser personas infieles y nos volvamos personas fieles a Dios, amantes, que de verdad corresponden al amor de Dios. Entonces vamos a ser personas que van a practicar en sus vidas las enseñanzas de Dios y de esa manera decir que amamos a Dios, porque vamos a hacer su voluntad. Dios creó este mundo por amor. Todo lo que hay en este mundo existe porque el amor de Dios es grande. Dios no creó este mundo porque tuviera necesidad de que hubiesen criaturas aquí para Él recibir el amor de ellos. No, no necesitaba ese amor. La deidad se ha amado entre sí
Eso dijo Jesús, con el amor que me has tenido desde antes de la fundación del mundo, cuando le habló al Padre. O sea, siempre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que conforman la deidad, han estado unidos por amor. Entonces no había una necesidad de recibir el amor para que Dios haya creado este mundo. No, Dios creó este mundo, creó a Adán, a Eva. Ellos escucharon las instrucciones de Dios, no debían comer del fruto del árbol que estaba allí en el jardín del Edén, porque era el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, y no debían comerlo, y si comían, morirían. Y comieron, pero no murieron instantáneamente. No recibieron la sentencia de Dios para morir también en los próximos días, no. Vivieron muchos años. Sí escucharon a Dios decirles, pues, que tendrían que sufrir las consecuencias, pero que había una oportunidad porque Dios había preparado un plan. Y ellos escucharon eso que está en Génesis 3:15, donde se les dice a ellos que de la simiente de ellos vendrá alguien para cumplir con la demanda y con la muerte, iba a lograr la reconciliación del ser humano con Dios. Así que, por amor, Dios intervino, dándoles a ellos la oportunidad de creer en esa reconciliación que iba a ser posible a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y ese sacrificio se consumó ¿dónde? En la cruz del Calvario. Allí murió Jesús, no por las lanzas, no por los golpes, no por que haya sido traspasado, no. Murió porque Él decidió morir por los seres humanos. Él dijo estas palabras: yo pongo mi vida. Él entregó su vida. Nadie me la quita. Yo la pongo y la puso para que de esa manera entonces su muerte, su vida, pueda ser nuestra oportunidad de salvación. Ese es el más grande amor manifestado en favor del ser humano. Maravilloso amor, admirable amor, que alguien haya dado su vida por los seres humanos y que los seres humanos no correspondamos a ese amor. Y que los seres humanos somos malos, porque en lugar de entender ese gran amor de Dios, hacemos las cosas con indiferencia a esa gran manifestación del amor de Dios provisto para nosotros a través del sacrificio de Jesús. Ciertamente Dios y Jesús sabían de lo que sucedería en la tierra. La deidad conocía la rebelión de Satanás y cómo después vendría a este mundo para tentar a los primeros habitantes y cómo ellos también cederían. Pero Dios había hecho ya la provisión a través del plan de salvación que se manifestó cuando Jesús vino a este mundo, cuando se encarnó, se hizo hombre como nosotros y murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda del pecado, para ser nuestro sustituto y para darnos la oportunidad de salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que sabemos que puede tener entonces vida eterna. El plan de Dios se puso en marcha. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba dicho cómo sucedería y comenzó cuando el hombre pecó. Entonces Dios le dio la oportunidad de escuchar que había un plan, el cual se iba a consumar con la muerte de Jesús en lugar del ser humano y así la reconciliación de Dios con el hombre. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, contó una parábola. Y esa parábola tiene mucho para decirnos en esta ocasión. Jesús dijo en esa parábola que un rey preparó un banquete para la boda de su hijo. Hizo la invitación para que pudieran asistir las personas, las que él consideró que podían estar allí. Así que la invitación fue hecha por sus siervos, ellos salieron a llamar a los invitados, pero estos no quisieron ir. Y no solamente rechazaron la oportunidad de ir, sino que también mataron a los que habían sido enviados como mensajeros. Entonces el rey dijo, bueno, estos no son dignos de venir a estas bodas.
pero ya todo está preparado. Así que envió a otros siervos y les dijo a ellos, vayan, inviten a las personas que vengan, porque todo está preparado para la cena de las bodas. Y así hicieron los siervos. Llamaron a las personas y llegaron muchos a la cena. El rey salió a ver quiénes habían llegado y en eso logró ver que alguien no tenía el vestido de bodas. Las personas recibían un vestido de bodas para entrar a esa cena. Pero este hombre no lo tenía, así que el rey dijo, bueno, sáquenlo, échenlo afuera porque no tiene el vestido de bodas. Entonces aquí ahora quedémonos un momento pensando, ¿cuál es el significado de esta parábola? Jesús lo dijo al final. Él terminó con unas palabras que dicen, esto es lo que significa la parábola. Muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos reciben la invitación, muchos son llamados, muchos oyen que Dios tiene algo para ellos y son invitados a ser parte del reino de Dios, pero pocos escogidos, porque pocos son los que aceptan esa invitación, pocos son los que entienden que esa oportunidad es única, es maravillosa, y así que pocos son escogidos, porque ellos escogieron aceptar la invitación de Dios, porque ellos escogieron creer en Dios, decidieron que en sus vidas podía estar la presencia de Dios, la manifestación del amor de Dios, que sus vidas podían ser transformadas por Dios. Y decidieron ir a las bodas. El hombre que no tenía vestiduras de bodas, aquel hombre representa a las personas que quieren estar, pero no quieren aceptar las normas del reino de Dios. Dicen en su corazón, sí, yo quiero ir, quiero pertenecer al reino de Dios y me gustaría estar en el reino de Dios. Pero cuando Dios les dice que es necesario ponerse el vestido de bodas, no quieren. El vestido de bodas significa la justicia de Jesús, el manto de justicia de Jesús, porque solo Él ha vivido una vida sin pecado y Jesús coloca ese manto de justicia sobre nosotros para que no sean vistas nuestras manchas, sino que se vean las vestiduras blancas de Jesús y podamos participar de esa gran celebración. Así que muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, podemos ser de los escogidos si elegimos creer en Jesús y aceptar que Jesús es nuestro sustituto y que Jesús vivió una vida sin pecado y que Jesús puede reconciliarnos con Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, poco antes de morir, dijo unas palabras que le dolieron en su corazón decirlos. Jesús lloró cuando las estaba diciendo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces quise hacer algo especial por ustedes? ¿Cuántas veces quise que ustedes escucharan y comprendieran el gran amor de Dios, el plan de salvación, el sacrificio que Jesús estaba por hacer en la cruz? Quería que las personas lo comprendieran. Y Jesús dice, ¿cuántas veces quise? Y al final Jesús termina diciendo, pero no quisiste. ¿Cuántas veces ha hecho Dios algo para que nosotros podamos darnos cuenta que nos ama gratuitamente, que nos ama y es fiel a pesar de que nosotros no le correspondemos, que nos ama a pesar de que nosotros no lo merecemos, que nos ama a pesar de las muchas cosas que nosotros hacemos como rebelión en contra de sus planes y de su voluntad, que nos ama. ¿Cuántas veces quise, pero no quisiste? No sé cómo está tu vida. No sé si esas palabras hoy resuenan y Dios te está diciendo, ¿cuántas veces he querido hacer algo contigo? ¿Cuántas veces te he hablado? ¿Cuántas veces te he invitado? ¿Cuántas veces te he llamado? ¿Cuántas veces has visto que he hecho algo para que tu vida sea diferente? Pero no quisiste. Tristemente sabemos que Jerusalén al final fue destruida. Lo que Dios quería no sucedió, porque ellos no quisieron. El amor de Dios es tan grande que deja que el ser humano decida. El amor de Dios no es forzado, no es obligada a la persona. Dios ama a todos y quiere que todos sean salvos. Dios quiere que ninguno perezca,
quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que está dando oportunidades, sigue llamando, sigue invitando, pero quienes decidan creer, aceptar el amor de Dios, estarán en el grupo de los escogidos, pocos, dice la Biblia, pero que se convertirán en la gran multitud que estará en el reino de los cielos. El amor de Dios debe ser conocido por este mundo. Un mundo en el que vivimos tú y yo es un mundo lleno de pecado, de tinieblas, de confusión, de maldad, de no entender a Dios, y como no se entiende a Dios, no quieren creer en Dios. Muchos no aceptan que Dios es el creador, o muchos no creen en Dios porque dicen, ¿por qué no interviene y hace algo por este mundo para que no se vivan estas calamidades? Así que hay confusión, hay error. ¿Y cómo este mundo puede conocer a Dios? Bueno, lo puede conocer a través de las Escrituras, pero hay una forma especial que este mundo puede conocer a Dios, y eso es a través de la vida de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Tú y yo. Tú que ya un día entregaste tu vida a Dios, tú que ya recibiste a Jesús en tu corazón, tú que has comprendido cómo Dios te ama, entonces tú, igual que yo, debemos ser las personas que manifiesten a otros el amor de Dios. No solo hablen del amor de Dios, porque hablar del amor de Dios puede ser sencillo, fácil, pero vivirlo, revelarlo, reflejarlo, que las personas puedan ver en nuestras vidas que el amor de Dios nos ha transformado, que las personas puedan ver en nuestras vidas que las cosas pueden ser distintas, porque tenemos la seguridad que Dios nos ama a pesar de que somos pecadores. Debemos reflejar ese amor también hacia nuestros semejantes. Aquellos que perecen en la oscuridad, en la tiniebla, en el error, deben conocer a Dios. Y Dios quiere que sus hijos den a conocer cómo es su Padre. Ese Dios todopoderoso es un Dios amante, compasivo, misericordioso. Que tu vida pueda manifestar a quién es Dios, darlo a conocer, reflejarlo, revelarlo y hablar de Dios. Debemos tener esta disposición para hacerlo, porque este mundo necesita conocer más y más de la oportunidad que Dios tiene, porque Él no desea que ninguno perezca. Él ha hecho todo para que los seres humanos seamos salvos, como tú y yo lo hemos aceptado. Esperamos que el estudio de la palabra de Dios siga siendo una bendición en tu vida, que puedas siempre seguir a través de las redes sociales lecciones de la Biblia, que puedas ver a través de UR Play esta presentación, o que puedas escucharnos por la radio, y que en tu corazón esté el deseo de conocer más del amor de Dios. Y estás invitado también para asistir a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Seguramente hay una cercana a tu lugar de habitación, cerca de tu comunidad. Puedes ir a la iglesia y ahí vas a poder conocer más del amor y la justicia de Dios, y de ese Dios que tiene un plan maravilloso para ti, preparado desde antes de la fundación del mundo, y que se concretará muy pronto cuando Jesús venga por segunda vez. Vamos a finalizar este resumen, este estudio de la palabra de Dios, con oración. Gracias, Señor, porque nos amas. No tenemos cómo decir gracias por tanto, tanto y tan grande, inmenso amor. Amor para seres humanos que somos pecadores. Amor para seres humanos que no correspondemos. Amor para seres humanos que no merecemos. Amor para seres humanos que muchas veces rechazamos, nos rebelamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Señor, gracias por amarnos, sobre todo porque en la cruz del Calvario se mostró cuánto nos amas. Porque Jesús, que no merecía morir, murió. Tomó nuestro lugar y murió para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Esa salvación está para todos, porque tú deseas que todos sean salvos, que todos se puedan arrepentir de la vida equivocada, de los malos caminos que han tomado, y puedan venir a Jesús para tener en Él salvación y vida eterna. Gracias por esta oportunidad, Señor, que cada vez que tú nos hables, nosotros podamos recibir con humildad la corrección, la instrucción, el llamado, la invitación, y que muy pronto podamos estar en el grupo de los que heredarán el reino, porque escogimos, somos de esos que escogimos
a Jesús como nuestro Salvador, porque aceptamos tu propuesta, tu invitación, tu llamado, y porque decidimos que queremos ser llamados tus hijos. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia.